Canto 6. Coloquio de Héctor y Andrómaca. Quedaron solos en la batalla horrenda troyanos y aqueos, que se arrojaban broncíneas lanzas, y la pelea se extendía acá y acullá de la llanura, entre las corrientes del Simoente y del Janto. Ayax Telamonio, antemural de los aqueos, rompió primero la falange troyana e hizo aparecer la aurora de la salvación entre los suyos. Hiriendo de muerte al tracio más denodado, al alto y valiente Acamante, hijo de Eusoro. Acertóle en la cimera del casco guarnecido con crines de caballo. La lanza se clavó en la frente, la broncínea punta atravesó el hueso y las tinieblas cubrieron los ojos del guerrero. Diomedes, valiente en el combate, mató a Axilo Teutránida, que, abastado de bienes, moraba en la bien construida Arisbe y era muy amigo de los hombres, porque en su casa, situada cerca del camino, a todos les daba hospitalidad. Pero ninguno de ellos vino entonces a librarlo de la lúgubre muerte, y Diomedes le quitó la vida a él y a su escudero Calesio, que gobernaba los caballos. Ambos penetraron en el seno de la tierra. Euríalo dio muerte a Dreso y Ofeltio, y fuese tras Esepo y Pedaso, a quienes la Náyade Arbabarea había concebido en otro tiempo del eximio Bucolión, hijo primogénito y bastardo del ilustre Laomedonte. Bucolión apacentaba ovejas y tuvo amoroso consorcio con la ninfa, la cual quedó encinta y dio a luz a los 2 mellizos. El Mesisteída acabó con el valor de ambos, privó de vigor a sus bien formados miembros y les quitó la armadura de los hombros. El belicoso Polipetes dejó sin vida a Astíalo, Ulises con la broncínea lanza a Pidites, Percosio, y Teucro a Areatón divino. Antíloco Nestorida mató con la pica reluciente a Ablero, Agamenón, reyes de hombres, a Elato, que habitaba en la excelsa Pedaso, a orillas del Sanioente de hermosa corriente. El héroe Leito a Filaco mientras huía, y Euripilo a Melantio. Enelao, valiente en la pelea, cogió vivo a Adrasto, cuyos caballos corriendo despavoridos por la llanura chocaron con las ramas de un tamarisco. Rompieron el corvo carro por el extremo del timón y se fueron a la ciudad con los que huían espantados. El héroe cayó al suelo y dio de boca en el polvo junto a la rueda. Acercósele Menelao a Atrida con la ingente lanza y a aquel, abrazando sus rodillas, así le suplicaba: «Hazme prisionero, hijo de Atreo, y recibirás digno de rescate. Muchas cosas de valor tiene mi opulento padre en casa: bronce, oro, hierro labrado. Con ellas te pagaré un inmenso rescate si supiera que estoy vivo en las naves aqueas». Así dijo y le conmovió el corazón. E iba Menelao a ponerlo en manos del escudero para que lo llevara a las veleras naves aqueas, cuando Agamenón corrió a su encuentro y lo increpó diciendo: «Ah, bondadoso, Menelao, ¿por qué así te apiadas de estos hombres? Excelentes cosas hicieron los troyanos en tu casa. Ninguno de los que caigan en nuestras manos se libre de tener nefanda muerte, ni siquiera el que la madre lleve en el vientre, ni ese escape. Perezcan todos los de Ilío, sin que sepultura alcancen ni memoria dejen». Así diciendo, cambió la mente de su hermano con la oportuna exhortación. Repelió Menelao al héroe Adrasto, que, herido en el ijar por el rey Agamenón, cayó de espaldas. El Atria le puso el pie en el pecho y le arrancó la lanza. Néstor, en tanto, animaba a los argivos, dando grandes voces: «Oh queridos héroes Danaos, servidores de Ares, nadie se queda atrás para recoger despojos y volver, llevando los más que pueda, a las naves. Ahora matemos hombres y luego con más tranquilidad despojaréis en la llanura los cadáveres de cuantos mueran». Así diciendo, les excitó a todos el valor y la fuerza, y los troyanos hubieran vuelto a entrar en Ilío, acosados por los belicosos aqueos y vencidos por su cobardía, si Heleno Priámida, el mejor de los augures, no se hubiese presentado a Eneas y a Héctor para decirles: «Eneas y Héctor, ya que el peso de la batalla gravita principalmente sobre vosotros entre los troyanos y los licios, porque sois los primeros en toda empresa, ahora se trate de combatir, hora de razonar. Quedaos aquí, recorred las filas y detened a los guerreros antes que se encaminen a las puertas. Caigan huyendo en brazos de las mujeres y sean motivo de gozo para los enemigos. Cuando hayáis reanimado todas las falanges, nosotros, aunque estamos muy abatidos,
Nos quedaremos aquí a pelear con los Danaos porque la necesidad nos apremia. Y tú, Héctor, ve a la ciudad y di a nuestra madre que name a los venerables matronas. Tú, Héctor, ve a la ciudad y di a nuestra madre que name a las venerables matronas. Vaya con ellas al templo dedicado a Atenea, la de ojos de lechuza, en la Acrópolis. Abra con la llave la puerta del sacro recinto. Ponga sobre las rodillas de la deidad de hermosa cabellera el peplo que mayor sea, más lindo le parezca y más aprecie de cuantos hay en el palacio, y le vote sacrificar en el templo 12 vacas de un año, no sujetas aún al yugo. Si, apiadándose de la ciudad y de las esposas y tiernos niños de los troyanos, aparta de la sagrada Ilío al hijo de Tideo, feroz guerrero, cuya bravura causa nuestra derrota y a quien tengo por el más esforzado de los aqueos todos. Nunca temimos tanto ni al mismo Aquiles, príncipe de hombres, que es, según dicen, hijo de una diosa. Con gran furia se mueve el hijo de Tideo y en valentía nadie te iguala. Dijo, y Héctor obedeció a su hermano. Saltó del carro al suelo sin dejar las armas y blandiendo 2 puntiagudas lanzas recorrió el ejército. Animóle a combatir y promovió una terrible pelea. Los teucros volvieron la cara y afrontaron a los argivos, y estos retrocedieron y dejaron de matar, figurándose que algún dios habría descendido del estrellado cielo para socorrer a aquellos. De tal modo se volvieron, y Héctor exhortaba a los teucros diciendo en alta voz: Animosos troyanos, aliados de lejas tierras venidos, sed hombres, amigos, y mostrad vuestro impetuoso valor, mientras voy a Ilión y encargo a los respetables próceres y a nuestras esposas que oren y ofrezcan hecatombes a los dioses. Dicho esto, Héctor, de tremolante casco, partió, y la negra piel que orlaba el abollonado escudo como última franja le batía el cuello y los talones. Glauco, vástago de Hipóloco y el hijo de Tideo, deseoso de combatir, fueron a encontrarse en el espacio que mediaba entre ambos ejércitos, cuando estuvieron cara a cara. Diomedes, valiente en la pelea, dijo el primero: ¿Cuál eres tú, guerrero valentísimo de los mortales hombres? Jamás te vi en las batallas donde los varones adquieren gloria, pero el presente a todos los vences en audacia cuando te atreves a esperar mi fornida lanza. Infelices de aquellos cuyos hijos se oponen a mi furor, más si fueses inmortal y hubiese descendido del cielo. No quisiera yo luchar con dioses celestiales. Poco vivió el fuerte Licurgo, hijo de Driante, que contendía con las celestiales deidades. Persiguió en los sacros montes de Nisa a las nodrizas del furente Baco, las cuales tiraron al suelo los tirsos al ver que el homicida Licurgo las acometía con la aguijada. El dios, espantado, se arrojó al mar y Tetis le recibió en su regazo, despavorido y agitado por fuerte temblor que la amenaza de aquel hombre le causara. Pero los felices dioses se irritaron contra Licurgo. Cególe el Saturnio, y su vida no fue larga porque se había hecho odioso a los inmortales todos. Con los bienaventurados dioses no quisiera combatir, pero si eres uno de los mortales que comen los frutos de la tierra, acércate para que más pronto llegues de tu perdición al término. Respondióle el preclaro hijo de Hipóloco: Magnánimo Tidida, ¿por qué me interrogas sobre el abolengo? Cual la generación de las hojas, así la de los hombres. Esparce el viento las hojas por el suelo y la selva, reverdeciendo, produce otras al llegar la primavera. De igual suerte, una generación humana nace y otra perece. Pero ya que deseas saberlo, te diré cuál es mi linaje, de muchos conocido. Hay una ciudad llamada Éfira en el riñón de la Argólide, criadora de caballos, y en ella vivía Sísifo Eólida, que fue el más ladino de los hombres. Sísifo engendró a Glauco y este al eximio Belerofonte, a quien los dioses concedieron gentileza y envidiable valor. Mas Preto, que era muy poderoso entre los argivos, pues a su cetro los había sometido Júpiter, hízole blanco de sus maquinaciones y le echó de la ciudad. La divina Antea, mujer de Preto, había deseado con locura juntarse clandestinamente con Belerofonte, pero no pudo persuadir al prudente héroe, que solo pensaba en cosas honestas, y mintiendo dijo al rey Preto: Preto, muérete o mata a Belerofonte, que ha querido juntarse conmigo sin que yo lo deseara. Así habló.
El rey se encendió en ira al oírla, y si bien se abstuvo de matar a aquel por el religioso temor que sintió en su corazón, le envió a la Licia, y haciendo en un díptico pequeño mortíferas señales, entrególe a los perniciosos signos con orden de que los mostrase su suegro para que éste le hiciera perecer. Belerofonte, poniéndose en camino debajo del fausto patrocinio de los dioses, llegó a la vasta Licia y a la corriente del Janto. El rey recibióle con afabilidad, hospedóle durante 9 días y mandó matar otros tantos bueyes. Para aparecer por 10ª vez la aurora de rosados dedos, le interrogó y quiso ver la nota que su yerno el preto le traía. Así que tuvo la funesta nota, ordenó a Belerofonte que lo primero de todo matara a la ineluctable quimera, ser de naturaleza no humana, sino divina, con cabeza de león, cola de dragón y cuerpo de cabra, que respiraba encendidas y horribles llamas, y aquel le dio muerte, alentado por divinales indicaciones. Luego tuvo que luchar con los famados Solimos y decía que este fue el más recio combate que con hombres sostuvieron. Más tarde quitó la vida a las varoniles amazonas, y cuando regresaba a la ciudad, el rey, ordenando otra dolorosa trama, armóle una celada con los varones más fuertes que halló en la espaciosa Licia, y ninguno de estos volvió a su casa, porque a todos les dio muerte el eximio Belerofonte. Comprendió el rey que el héroe era vástago ilustre de alguna deidad y le retuvo allí. Le casó con su hija y compartió con él la realeza. Los licios, a su vez, acotaronle un hermoso campo de frutales y sembradío que a los demás aventajaba, para que pudiese cultivarlo. 3 hijos dio a luz la esposa del aguerrido Belerofonte, Isandro, Hipóloco y Laodamia, y ésta, amada por el provido Júpiter, parió al deiforme Sarpedón, que lleva armadura de bronce. Cuando Belerofonte se atrajo el odio de todas las deidades, vagaba solo por los campos de Ale, royendo su ánimo y apartándose de los hombres. Marte, insaciable de pelea, hizo morir a Isandro en un combate con los afamados Solimos, y Diana, la que usa riendas de oro, irritada, mató a su hija. A mí me engendró Hipóloco, de este pues soy hijo, y envióme a Troya, recomendándome muy mucho que descollare y sobresaliera entre todos, y no deshonrase al linaje de mis antepasados, que fueron los hombres más valientes de Éfira y la extensa Licia. Tal alcurnia y tal sangre me glorió de tener. Así dijo, alegróse Diomedes valiente en el combate, y clavando la pica en el almozuelo, respondió con cariñosas palabras al pastor de hombres. Pues eres mi antiguo huésped paterno, porque el divino Eneo hospedó en su palacio al eximio Belerofonte. Le tuvo consigo 20 días y ambos obsequiaron con magníficos presentes de hospitalidad. Eneo dio un vistoso tahalí teñido de púrpura y Belerofonte una copa doble de oro, que en mi casa quedó cuando me vine. A ti Dios no lo recuerdo, dejóme muy niño al salir para Tebas, donde pereció el ejército aqueo. Soy, por consiguiente, tu caro huésped en el centro de Argos, y tú lo serás mío en la Licia cuando vaya a tu pueblo. Adelante no nos acometamos con la lanza por entre la turba. Muchos troyanos y aliados ilustres me restan, para matar a quienes, por la voluntad de un dios, alcancé en la carrera. Y asimismo te quedan muchos aqueos, para quitar la vida a cuantos te sea posible. Y ahora troquemos la armadura, a fin de que sepan todos lo que de ser huéspedes paternos nos gloriamos. Dichas estas palabras, descendieron de los carros y se estrecharon las manos en prueba de amistad. Entonces Júpiter Saturnio hizo perder la razón a Glauco, pues permutó sus armas por las de Diomedes Tidida, las de oro por las de bronce, las valoradas en 100 bueyes por las que 9 se apreciaban. Al pasar Héctor por la encina y las puertas esceas, acudieron corriendo las esposas e hijos de los troyanos y preguntáronles por sus hijos, hermanos, amigos y esposos. Y él les encargó que unas tras otras orasen a los dioses, porque para muchos eran inminentes las desgracias. Cuando llegó al magnífico palacio de Príamo, provisto de bruñidos pórticos, en él habían 50 cámaras de pulimentada piedra, seguidas donde dormían los hijos de Príamo, con sus legítimas esposas, y enfrente, dentro del mismo patio, otras 12 construidas igualmente con sillares, continuas y techadas, donde se acostaban los yernos de Príamo y sus castas mujeres.
Le salió al encuentro su alma madre que iba en busca de Laodice, la más hermosa de las princesas, y haciéndole de la mano le dijo: Hijo, ¿por qué has venido dejando el áspero combate? Sin duda los aqueos, aborrecido nombre, deben de estrecharnos, combatiendo alrededor de la ciudad, y tu corazón te ha impulsado a volver con el fin de levantar desde la Acrópolis las manos a Júpiter. Pero aguarda, traeré vino dulce como la miel para que lo libres al padre Jove y a las demás inmortales, y puedas también, si bebes, recobrar las fuerzas. El vino aumenta mucho el vigor del hombre fatigado y tú los haces pelear por los tuyos. Respondióle el gran Víctor de tremolante casco: No me des vino dulce como la miel, veneranda madre, no sea que me enerves y me hagas perder valor y fuerza. No me atrevo a libar el negro vino en honor de Júpiter sin lavarme las manos, ni es lícito orar al Saturnio, el de las sombrías nubes, cuando se está manchado de sangre y polvo. Pero tú congrega a las matronas, llévate perfumes y entrando en el templo de Minerva, que impera en las batallas, pon sobre las rodillas de la deidad de hermosa cabellera el peplo mayor, más lindo y que más aprecias de cuantos hay en el palacio. Y vota a la diosa sacrificar en su templo 12 vacas de un año, no sujetas aún al yugo. Sí, apiadándose la ciudad y las esposas y niños de los troyanos. Aparte de la sagrada Heliona al hijo de Tideo, feroz guerrero cuya valentía causa nuestra derrota. Encamínate, pues, al templo de Minerva, que impera en las batallas, y yo iré a la casa de Paris a llamarle, si me quiere escuchar. Así la tierra se lo tragará. Crióle el olímpico como una gran plaga para los troyanos y el magnánimo Príamo y sus hijos. Creo que si le viera descender al orco, olvidaríase mi alma de los enojosos pesares. De esta suerte se expresó. Hécuba, volviendo al palacio, llamó a las esclavas, y éstas anduvieron por la ciudad y congregaron a las matronas. Bajó luego al fragante aposento donde se guardaban los peplos bordados, obra de las mujeres que se llevara de Sidón el diforme Alejandro en el mismo viaje en que robó a Helena, la de nobles padres. Tomó para ofrecerle a Minerva el peplo mayor y más hermoso por sus bordaduras, que resplandecía como un astro y se hallaba debajo de todos, y partió acompañada de muchas matronas. Cuando llegaron a la Acrópolis, abrióles la puerta del templo Teano, de hermosas mejillas, hija de Ciseo y esposa de Antenor, domador de caballos, a la cual habían elegido los troyanos sacerdotisa de Minerva. Todas, con los breves lamentos, levantaron las manos a la diosa. Teano, la de hermosas mejillas, tomó el peplo, lo puso sobre las rodillas de Minerva, la de hermosa cabellera, y orando rogó así a la hija del gran Jove: Veneranda Minerva, protectora de la ciudad, divina entre las diosas, quiero darle la lanza a Diomedes, concédenos que caiga de pechos en el suelo, ante la puerta de Ceas, y te sacrificaremos en este templo 12 vacas de un año, no sujetas aún al yugo, si de este modo te apiadas de la ciudad, de las esposas y de los niños troyanos. Tal fue su plegaria, pero para Minerva no accedió. En tanto ellas invocaban a la hija del gran Júpiter, Héctor se encaminó al magnífico palacio que para Alejandro labrara él mismo con las más hábiles constructoras de la fértil Troya. Estos le hicieron una cámara nupcial, una sala y un patio en la Acrópolis, cerca de los palacios de Príamo y de Héctor. Allí entró Héctor, caro Júpiter, llevando una lanza de 11 codos, cuya broncínea y reluciente punta estaba sujeta por áureo anillo. En la cámara halló a Alejandro, que acicalaba las magníficas armas, escudo y loriga, y probaba el corvo arco. Y a la argiva Helena, que, sentada entre sus esclavas, ocupábalas en primorosas labores, y viendo a aquel, incrépole con injuriosas palabras: Desgraciado, no seas coroso que guardes en el corazón ese rencor. Los hombres perecen combatiendo al pie de los altos muros de la ciudad. El bélico clamor y la lucha se encendieron por tu causa alrededor de nosotros, y tú mismo recomendarías a quien dejara en la pelea horrenda. Ea, levántate, no sea que la ciudad llegue a ser pasto de los voraces llamas. Respondióle el diforme Alejandro: Héctor, justos y no excesivos son tus reproches, y por lo mismo voy a contestarte. Atiende y óyeme.
Permanecía aquí no tanto por estar irado o resentido con los troyanos, cuanto porque deseaba entregarme al dolor. En ese instante mi esposa me exhortaba con blandas palabras a volver al combate, y también me parece preferible porque la victoria tiene sus alternativas para los guerreros. Ella pues aguarda, he visto las marciales armas, o vete y te sigo, y creo que lograré alcanzarte. Así dijo. Héctor, de tremolante casco, nada contestó. Y Helena hablóle con dulces palabras. Cuñado mío, de esta perra maléfica y abominable, ojalá que cuando mi madre me dio a luz, un viento proceloso me hubiese llevado al monte o al estruendoso mar, para hacerme juguete de las olas, antes que tales hechos ocurrieran. Ya que los dioses determinaron causar estos males, debió tocarme ser esposa de un varón más fuerte, a quien dolieran la indignación y los reproches de los hombres. Este ni tiene firmeza de ánimo ni la tendrá nunca, y creo que recogerá el debido fruto. Pero entra y siéntate en esta silla, cuñado, que la fatiga te oprime el corazón por mí y por la falta de Alejandro, a quienes Júpiter nos dio tan mala suerte, a fin de que sirvamos a los venideros de asunto para sus cantos. Respondióle el gran Héctor de tremolante casco. No me ofrezcas asiento, amable Helena, pues no lograrás persuadirme, ya que mi corazón desea socorrer a los troyanos que me aguardan con impaciencia. Anima a este, y él mismo se dé prisa para que me alcance dentro de la ciudad, mientras voy a mi casa y veo a la esposa querida, al niño y a los criados, que ignoro si volveré de la batalla, o los dioses me harán sucumbir a manos de los aqueos. Apenas hubo dicho esas palabras, Héctor, de tremolante casco, se fue. Llegó enseguida a su palacio que abundaba de gente, mas no encontró a Andrómaca, la de niveos brazos, pues con el niño y la criada de hermoso peplo estaba en la torre llorando y lamentándose. Héctor, como no hallara a su excelente esposa, detúvose en el umbral y habló con las esclavas. Esclavas, decidme la verdad. ¿A dónde ha ido Andrómaca, la de los niveos brazos, desde el palacio? ¿A visitar a mis hermanas o a mis cuidadas de hermosos peplos? ¿O acaso al templo de Minerva, donde los troyanos de lindas trenzas aplacan a la terrible diosa? Respondióle la fiel despensera. Héctor, ya que nos mandas decir la verdad, no fue a visitar a tus hermanas ni a tus cuñadas de hermosos peplos, ni al templo de Minerva, donde las troyanas de lindas trenzas aplacan a la terrible diosa, sino que subió a la gran torre de Ilión, porque supo que los teucros llevaban la peor parte y era grande el ímpetu de los aqueos. Partióse a la muralla ansiosa como loca, y con ella se fue la nodriza que lleva el niño. Así habló la despensera, y Héctor, saliendo presuroso de la casa, les anduvo el camino por las bien trazadas calles. Tan luego como, después de atravesar la gran ciudad, llegó a las puertas eseas. Por allí había de salir al campo. Curioso encuentro su rica esposa Andrómaca, hija del magnánimo Eetión, que vivía al pie del flaco en Tebas de Hipoplasia y era el rey de los cilicios. Hija de este era, pues, la esposa de Héctor, de broncínea armadura, que entonces le salió al camino. Acompañábale una doncella llevando en brazos al tierno infante, hijo amado de Héctor, hermoso como una estrella, a quien su padre llamaba Escamandrio y los demás Astianacte, porque solo por Héctor se salvaba Ilión. Vio el héroe al niño y sonrió silenciosamente. Andrómaca, llorosa, se detuvo a su vera, que haciéndole de la mano le dijo: Desgraciado, tu valor te perderá. No te apiades del tierno infante ni de mí, infortunada, que pronto seré viuda. Por los aqueos te acometerán todos a una y acabarán contigo. Preferible sería que, al perderte, la tierra me tragara, porque si mueres no habrá consuelo para mí, sino pesares. Que yo no tengo padre ni venerable madre. A mi padre mató el divino Aquiles cuando tomó la populosa ciudad de los Sicilios, Tebas, la de altas puertas. Dio muerte a Eetión, sin despojarle por el religioso temor que le entró en el ánimo. Quemó el cadáver con las labradas armas y le erigió un túmulo, a cuyo alrededor plantaron álamos las ninfas Oreades, hijas de Júpiter que lleva la égida. Mis 7 hermanos que habitaban en el palacio descendieron al orco el mismo día, pues a todos los mató el divino Aquiles, el de los pies ligeros, entre los bueyes de tornatiles patas y las cándidas
ovejas. A mi madre, que reinaba al pie del cervoso placo, trajo el aquel con el botín y la puso en libertad por un inmenso rescate. Pero Diana, que se complace en tirar flechas, hirióla en el palacio de mi padre. Héctor, ahora tú eres mi padre, mi venerable madre y mi hermano. Tú, mi floreciente esposo. Pues sé compasive, quédate en la torre. No hagas a un niño huérfano y a una mujer viuda. Y pone el ejército junto al Cabraigo, que por allí la ciudad es accesible y el muro más fácil de escalar. Los más valientes, los dos ayaces, el célebre Idomeneo, las Atregas y el fuerte hijo de Tideo con los suyos respectivos, ya por 3 veces se han encaminado a aquel sitio para intentar el asalto. Alguien que conoce los oráculos se lo indicó, o su mismo arrojo los impele y lo anima. Contestó el gran Héctor de tremolante casco. Todo esto me preocupa, mujer, pero mucho me sonrojaría ante los troyanos y las troyanas de rasantes peplos, si como un cobarde huyera del combate, y tampoco mi corazón me incita a ello, que siempre supe ser valiente y pelear en primera fila, manteniendo la inmensa gloria de mi padre y de mí mismo. Bien lo conoce mi inteligencia y lo presiente mi corazón. Día vendrá en que perezcan la sagrada Ilión, Príamo y su pueblo armado con lanzas de fresno. Pero la futura desgracia de los troyanos, de la misma Écuba, del rey Príamo y de muchos de mis valientes hermanos que caerán en el polvo a manos de los enemigos, no me importa tanto como la que padecerás tú cuando alguno de los aqueos de broncías lorigas se te lleve llorosa, privándote de libertad, y luego dejas telanargos a las órdenes de otras mujeres, o vayas por agua a la fuente de Meseida o Hiperea, muy contrariada porque la dura necesidad pesará sobre ti, y quizás alguien esclave al verte deshecha en lágrimas. Esta fue la esposa de Héctor, el guerrero que más se señalaba entre los teucros, domadores de caballos, cuando en torno de Ilión peleaban. Así dirán, y sentirás un nuevo pesar al verte sin el nombre que pudiera librarte de la esclavitud, pero que un montón de tierra cubra mi cadáver antes que oiga tus clamores o presencia tu rapto. Así diciendo, el esclarecido Héctor tendió los brazos a su hijo, y éste se recostó, gritando en el seno de la nodriza de bella criatura, por el terror que el aspecto de su padre le causaba. Dábanle miedo el bronce y el terrible penacho de crines de caballo, que veía ondear en lo alto del yelmo. Sonrióse el padre amoroso y la veneranda madre. Héctor se apresuró a dejar el refulgente casco en el suelo, besió y meció en sus manos al hijo amado y rogó así a Júpiter y a los demás dioses. Júpiter y demás dioses, concededme que este hijo mío sea como yo, ilustre entre los teucros y muy esforzado, que reine poderosamente en Ilión, que digan de él cuando vuelva de la batalla. Es mucho más valiente que su padre, y que, encargado de cuantos despojos del enemigo a quien haya muerto, regocije de su madre el alma. Esto dicho, puso el niño en brazos de la esposa amada, que al recibirlo en el perfumado seno sonreía con el rostro todavía bañado en lágrimas. Notólo Héctor y compadecido, acaricióla con la mano y así le habló. Esposa querida, no en demasía tu corazón se conjugue, que nadie me enviara al orco antes de lo dispuesto por el lado, y de su suerte ningún hombre, sea cobarde o valiente, pueda librarse una vez nacido. Vuelve a casa, ocúpate en las labores del telar y la rueca y ordena a las esclavas que se apliquen al trabajo, y de la guerra nos cuidaremos cuantos varones nacimos en Ilión, y yo el primero. Dichas estas palabras, el preclaro Héctor se puso al yelmo adornado con crines de caballo, y la esposa amada regresó a su casa, volviendo la cabeza de vez en cuando y vertiendo copiosas lágrimas. Pronto llegó Andrómaca al palacio lleno de gente, de Héctor matador de hombres. Halló en él a muchas esclavas y a todas las movió a lágrimas. Lloraban en el palacio a Héctor vivo aún, porque no esperaban que volviera del combate librándose del valor y de las manos de los aqueos. Paris no demoró en el alto palacio, pues así que hubo vestido las magníficas armas de labrado bronce, atravesó presuroso la ciudad haciendo gala de sus pies ligeros. Como el corcel avesado a bañarse en la cristalina corriente de un río, cuando se mete en el establo, como la cebada del pesebre y rompiendo el ronzal sale trotando por la llanura,
Y orgulloso de la cerviz, onea las crines sobre su cuello, y ufanó de su lozanía, mueve ligeramente las rodillas y caminando hacia el sitio donde los caballos pasen. De aquel modo, Paris, hijo de Príamo, cuya armadura brillaba como un sol, descendía gozoso de la excelsa Pérgamo por sus ágiles pies llevado. El deiforme Alejandro alcanzó a Héctor cuando regresaban del lugar en que habían pasado al coloquio con su esposa, y así le dijo: Mi buen hermano, mucho te hice esperar y estarás impaciente, porque no vine con la prontitud que ordenaste. Respondióle Héctor de tremolante casco: Hermano querido, nadie que sea justo reprochará tu faena en el combate, pues eres valiente, pero a veces te abandonas y no quieres pelear, y mi corazón se aflige cuando oigo murmurar a los troyanos que tanto trabajo por ti soportan. Pero vayamos y luego lo arreglaremos todo. Si Júpiter nos permite ofrecer en nuestro palacio la copa de la libertad a los celestes sempiternos dioses, por haber echado a Troya los aqueos de hermosas grebas.